Bueno, nos preparamos para tener una reflexión en la palabra. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús y bajo tu autoridad y tu señorío queremos someter nuestras mentes y pensamientos. Señor, tomamos autoridad para deshacer, Señor, toda distracción de nuestra mente, Señor, todo pensamiento. Oramos, Señor, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos en todo para que tu nombre sea glorificado. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y volviendo un poco a lo que nos compartió Miriam el domingo pasado, no sé cuánto han identificado sus hábitos y han, decidido tomar y sacar aquellos hábitos. Yo encontré uno. Por ahí usted se va a identificar conmigo. Como yo me acuesto con el celular como para la alarma, tenía la costumbre que ni bien me levantaba y agarraba el celular. Y por ahí ya me llenaba de un montón de cosas, de noticias, que me desvirtuaban ya del día y del pensamiento. Entonces, gracias a Dios, ahora apago la alarma, pero no lo agarro. Así que puedo de alguna manera ya como prepararme de una manera diferente. Cuando nos preparamos en el Espíritu, nuestro día es diferente. Y creo que la mayoría podemos identificar cosas que muchas veces nos desvían del verdadero propósito del Señor. Y yo quería compartir rápidamente un hábito en un hermano, nuestro hermano Abraham. Si me acompañan a Génesis capítulo 12. Ya lo hemos leído en varias oportunidades, ¿no? Cuando Dios lo llama a Abraham para que se fuera de la tierra, de la parentela, ¿no? Y que él iba a llevar a una nueva tierra y de él iba a ser una nación. Y llamativamente tiene algunos detalles, ¿no? Porque cuando Dios lo llama a Abraham dice que Sara era estéril. Y también le dijo que se fuera de la tierra y de la parentela. Sin embargo, dice que su sobrino Lot fue con él. Y vemos que, a pesar de las direcciones que el Señor le había dado a Abraham, él se marchó, ¿no? Y dice que, vamos al verso 6, y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Implantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Y uno de los hábitos que Abraham tenía, según estos versículos, era que levantaba altar al Señor, ¿no? Tenía una comunión con el Señor. Tenía por costumbre tener este hábito, donde llegaba, levantaba un altar. Pero hay un momento determinado de la vida de Abraham, ¿no? Que cómo se mezcla la humanidad. Si vamos al verso 10, nos vamos a encontrar que dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y vemos que acá algo sucede en la vida de Abraham, porque Dios se le había aparecido, le dice que va a ser una descendencia, le va a dar una tierra. Pero sin embargo, cuando vino el hambre, el problema, la prueba, Abraham se fue a Egipto, que todos sabemos que Egipto es símbolo del mundo, ¿no?, de los valores terrenales, y descendió a esa tierra. Y no solo no consultó con Dios para descender a Egipto, sino también que incurrió en un hábito que él tenía, que era la mentira. Dijo a la mujer que mintieran, que no era su esposa, que era su hermana, para que le preservaran la vida. Y vemos cómo ese hábito de mentira de Abraham se reprodujo luego en la vida de Isaac y en la vida de Jacob también, ¿no? Por eso cuántas cosas o cuántos hábitos hay que dejar. Pero Dios seguía tratando con la vida de Abraham. ¿Y qué es lo que rescato yo de este pasaje? Que mientras Abraham levantaba altar y tenía encuentros con Dios, tenía la dirección de Dios. Luego, cuando él decidió vivir en su propio, digamos, destino, en sus propios caminos, ¿no?, empezó a incurrir en la carnalidad, en buscar la seguridad humana, artilugios humanos, mentir. Y vemos que en un momento determinado, a causa de esa mentira, el rey le dice que la toma Sara, casi la iba a tomar. Dios se le aparece y envió su juicio sobre Egipto. Y agarran y lo llama a Abraham y le dice: ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿No? Hubiéramos detenido esta mortandad. ¿Y qué hace Abraham? Si me acompañan nuevamente, en el capítulo 13, dice que, verso 1, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Qué importante, ¿no? Que agarró y volvió de vuelta a la tierra, al lugar donde Dios lo había mandado, y levantó allí un altar nuevamente. Y para nosotros como enseñanza, ¿no? Qué diferente es cuando nos levantamos y lo primero que hacemos es levantar un altar al Señor y buscar la dirección de Dios. Y qué diferente es cuando nos movemos en nuestros propios caminos o andamos en nuestra propia sabiduría. Vemos aquí a Abraham que menos mal que se dio cuenta y retomó y volvió al mismo lugar. Y allí levantó un altar. Pero también vamos a notar que Lot, que estaba con él, su sobrino, nunca registra la Escritura que levantó un altar. Y me hacía pensar y reflexionar en la vida de Lot. Un hombre que veía a su tío levantar altar, buscar a Dios, pero en la Escritura no se registra que él fuera un hombre espiritual, que levantara un altar. A tal punto que dice que hubo un conflicto entre los pastores, riñeron, ¿no? Y Abraham le dice a su sobrino: mira, está toda la tierra delante de nosotros. Elegí vos a dónde querés ir. Y dice que Lot alzó sus ojos y escogió el mejor lugar, la mejor tierra. Y pensaba en Abraham. Cuando un hombre camina con Dios, cede, no le importa
no se preocupa por buscar lo mejor, al contrario, siempre intenta buscar el beneficio del otro. Cuando uno anda con el Señor, como dice la palabra, no busque cada uno lo suyo propio, sino el de los otros. Y esa es una señal clara de un hombre espiritual, de un hombre que anda con Dios. A diferencia de Lot, que como andaba en su carne, en sus propios caminos, eligió la mejor tierra. Y esa mejor tierra se le transformó en una trampa después, porque dice que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y luego tiene que ir Abraham a rescatarlo. Dios mostrando aún su misericordia. Y Abraham yendo a rescatar a su sobrino. Pero como enseñanza para nosotros, ¿no? Lo importante de levantar y buscar en el altar la presencia del Señor. Vemos las consecuencias de Lot por guiarse por sus caminos y porque nunca levantó un altar, incluso se acomodó a la cultura de ese lugar. A tal punto que cuando Dios le anuncia su juicio, que iba a destruir la ciudad, dice que los yernos parecían que se burlaban de él, no creían. Se había acostumbrado tanto a esa cultura. Por eso, mi amado hermano, la gran necesidad imperiosa en este tiempo, ¿no?, de levantar y esos encuentros con el Señor. ¿Y por qué uno nos habla del altar? Porque en el altar hay ese fuego. El fuego que consume todas aquellas cosas de nuestra vida, ¿no?, que muchas veces nos separan del Señor, que deben ir purificando nuestras vidas. Interesante, porque Dios le ordenó al pueblo de Israel, y si me acompañan a Levítico capítulo 6, nos vamos a encontrar con una ordenanza de parte del Señor. Levítico capítulo 6, verso 8. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y secará la ceniza fuera del campamento en lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Y qué enseñanza para nosotros también de mantener el fuego en el altar? Era una enseñanza para los sacerdotes que debían mantener el fuego continuamente ardiendo en el altar. Pero hay un detalle que nos relata el pasaje, y los que son asadores me van a entender, para que el fuego no se apague o no se extinga, ¿qué hay que hacer? Correr las cenizas. Y pensemos en nuestra vida personal cuando el fuego se va extinguiendo, se va apagando, que sentimos que nuestra vida espiritual se va secando. Y hay cenizas que tenemos que quitar de nuestras vidas. Tal vez la ceniza del rencor, la ceniza del dolor, de la angustia, de la tristeza, las cenizas de relaciones irresueltas, de cosas no arregladas, que hacen que muchas veces el no quitar esas cenizas vayan extinguiendo el fuego en nuestra vida. La pasión
por el Señor. Y estamos, pero entiendo y lo digo en forma personal, no siento que ese fuego arda continuamente. Y es una tarea que debemos realizar. Cada mañana dice que el sacerdote, cada uno de nosotros, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, debemos agregarle leña al fuego. ¿Y cuáles son esas leñas? Es la oración, la comunión, el congregarnos. Es el combustible que permite que nuestro fuego no se apague cada día. Sabemos que el enemigo de nuestras almas, la carne, el mundo, intentan apagar el fuego cada día en nuestra vida. Lo vivimos a diario. ¿Y cuánto necesitamos que ese fuego no se apague y arde continuamente? ¿Cuántos hemos identificado muchas veces los problemas de la vida, las situaciones que nos rodean, las preocupaciones, hacen, ¿no?, que muchas veces, como Abraham, descendamos a Egipto, busquemos recursos humanos, sabiduría humana, y el fuego se va extinguiendo. Y me encanta porque usa la figura de cambiarse las vestiduras. Y qué bueno que es cuando nos acercamos a la presencia de Dios y no, el Señor nos viste nuevamente. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos acercamos a Él y Dios cambia esas vestiduras. Todos sabemos, al menos la mayoría, que el Levítico tiene mucho que ver, ¿no?, con la persona del Señor Jesucristo, con lo que Él iba a efectuar nuevamente cuando venía a la tierra. Y si uno lee, va a encontrar mucha similitud, ¿no?, con las cosas que el Señor Jesús fue haciendo y mostrando. Toda es figura de lo que había de venir. Pero importante para nosotros que el fuego arda continuamente. Cuando nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, que lo primero que nos venga a la mente, intentemos que sean las cosas del Señor, su palabra, que no venga todo el bombardeo de pensamientos de todas las cosas que tenemos que hacer cuando nos levantamos. Ahí agregamos esa leña y el fuego empieza a arder. Y ya nuestra vida tiene una visión diferente. Y quiero compartir un pasaje más para avanzar. Si me acompañan a la segunda de Timoteo, capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento, justo desde la cárcel que nos mostraba Yasmín, donde estuvo preso el apóstol Pablo. No, creo que en esta no. No, la cárcel, ya estaba en Roma Pablo ahí. Esta era la cárcel de Filipo, donde estuvo encarcelado con Pablo y Silas. Pero bueno, una cárcel similar. En segunda de Timoteo, capítulo 1. Nos vamos a encontrar con esta carta pastoral tan importante ya al final de los días del ministerio del apóstol. Y le dice lo siguiente a su hijo espiritual. Verso 3 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y qué lindo saber, por lo menos, cómo nos enriquece cuando escuchamos hermanos que oran por nosotros. A mí, más de una vez, mis hermanos, estamos orando por ustedes y no saben cuánto me bendice y me fortalece. Y acá Pablo dice: yo me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Seguramente Timoteo sentiría la ausencia de su mentor, sabiendo que estaba preso, y la carga del ministerio que le traía esas lágrimas a Timoteo. Y Pablo se acuerda, le dice: al verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y le recuerda la fe que estuvo primero en la abuela, en su madre, ¿no? Y Pablo también venía de esa descendencia, ¿no? Compartía la misma identidad. Y le dice acá, verso 6, por lo cual
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Y qué es lo que le recomienda Pablo a Timoteo? Que avive ¿qué? El fuego del don que estaba en él. Seguramente las presiones del ministerio, las persecuciones, hacía que el fuego de Timoteo aparentemente se estuviera extinguiendo. No estaba ardiendo. Y Pablo le anima, dice, avivá el fuego del don de Dios que está en ti. Y todos, Dios nos ha dado un don a cada uno, o varios dones. Y son dones que necesitan ser avivados, ¿no? Puesto a prueba, ejerciéndolos. En esa oportunidad, los sacerdotes mantenían el fuego a través de la leña. Ahora, Dios, a través del Espíritu Santo que había en nosotros, habita en cada uno de nosotros, nos insta a avivar ese fuego, ¿no? Timoteo había recibido ese don, esa gracia de Dios, dice, por la imposición de las manos. Por tanto, en el verso 8 le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí precio suyo. Seguramente estaría intimidado porque se pagaba con la vida el predicar a Cristo, el servir a Dios. Y Pablo lo anima. Dice, mira, yo estoy acá en la cárcel, pero sigo dando testimonio, sigo predicando. Te animo a que sigas. Dios no nos dio espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y dominio propio. La presencia del Espíritu Santo produjo eso en cada uno de nosotros. Y lo anima, ¿no? Y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Quería culminar con este pasaje. Sé que la hora ya ha avanzado, pero tener en cuenta eso en este tiempo, avivar el fuego en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? De manera práctica. Cada vez que nos levantamos, cada vez que abrimos nuestros ojos, que nuestro primera sea estar con Él, hablar con Él, que no nos dejemos bombardear por todo lo que tenemos que hacer a lo largo de la jornada. Es una manera de mantener ese fuego. Con la comunión, sirviendo, nos animamos. El hecho de congregarnos, nos mantenemos, ¿no? Somos brasas que unidas nos mantenemos encendidos. Por eso el apóstol, el autor de los Hebreos decía, no se dejen de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. Estén juntos, tanto más cuando ve que aquel día se acerca. Qué importante. Y no solo la comunión de este lugar específico cada primer día de la semana, de la comunión que hay en los hogares caseros, en los diferentes ministerios, donde servimos a Dios, esa comunión nos mantiene con el fuego encendido. Hace muchos años, en época de campañas, cantábamos que en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está. Amén. Yo te animo, mi hermano, en esta mañana. Si sentís o sentimos que el fuego de Dios se está apagando, que le agregues leña, ¿no? Empieces a avivar nuevamente en tu vida. Pensá en cuántos momentos cuando te entregaste al Señor, ese primer amor ardía y uno quería vivir solo para Él. Y luego la rutina de la vida, las situaciones, los problemas, parece que van apagando esa pasión por el Señor. Pero aquí Pablo lo animaba a Timoteo. Oro por vos cada día, te recuerdo, aviva, sirve, no tengas temor. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, ¿no? De dominio propio, de valentía. Amén, hermanos queridos. Oramos, ¿sí? Y pidamos la intimidad del Señor. Y piense en este momento que el Espíritu Santo
le muestre aquellas cenizas que usted tiene que quitar, que tenemos que quitar, que hacen que muchas veces se extinga ese fuego. Pensemos y pídele al Espíritu Santo que le muestre qué son aquellas cosas que arrastramos en nuestra vida, que no nos permite arder plenamente. Tal vez el Espíritu Santo le traiga a memoria alguna situación del pasado, algo que puede haber quedado en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, aún situaciones de hoy que el Señor quiere restaurar. El fuego, dice, debe arder continuamente. Bendito sea tu nombre, Señor. Sabemos que luchamos fuertemente contra la carne, el mundo y el pecado que nos asedia continuamente. Pero no queremos, Señor, que el fuego se apague en nuestras vidas. Señor, que cada mañana, cuando abramos nuestros ojos, podamos agregar leña al fuego, que avive esa llama en nuestra vida, a través de la oración, la comunión, la lectura de tu palabra. Que el mundo no bombardee nuestra mente y nuestros pensamientos. Que podamos andar en el Espíritu, Señor. Que no nos dejemos llevar por la carne. Señor, en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar, de tantas presiones, de tantas tentaciones, Señor, oramos para que el fuego del Espíritu arda cada día en nosotros, Señor. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas en esta hora. Aún, Señor, si quedó alguna ceniza de rencor, alguna ceniza, Señor, de alguna situación irresuelta, de algún pecado oculto que podamos tener, que tú nos examines en esta mañana, lo quites, Señor. Si hay idolatría en nuestros corazones, avaricia, Señor, arranca de nosotros. Señor, toda deficiencia del carácter que impide el fluir del Espíritu. Señor, que se manifieste el gozo, el paz, la benignidad, la templanza. Señor, que seamos olor grato en tu presencia donde vayamos. Señor, te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.